Buenos días de nuevo a todos y a todas. Vamos a comenzar, tal y como se anunciaba por el decano de la facultad, con la primera conferencia, la conferencia inaugural a dos voces, el derecho radical a la educación inclusiva, que tenemos la enorme suerte de que nos la impartan Gerardo Echeita Sarrionendía y Dolors Forteza Forteza. Aunque para muchos de vosotros seguro que son dos personas de sobra conocidas por su trayectoria y por sus publicaciones, para otros seguramente que no, y por tanto permitidme que sea muy breve, pero que os diga unas cuantas pinceladas de la biografía académica y profesional de ambos, ¿no? Gerardo Echeita es profesor emérito en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Es un especialista en política sobre educación inclusiva, que tiene una dilatada y acreditada experiencia docente e investigadora y en asesoramiento a centros escolares. Ha desempeñado también puestos de responsabilidad en el Ministerio de Educación y Ciencia y ha trabajado como consultor o experto para diversas organizaciones internacionales, la UNESCO, UNICEF, la OCDE, etc. Además sigue formando parte del Grupo de Investigación sobre Equidad, Diversidad y Educación Inclusiva, EQUIDEI. Por su parte, Dolores Forteza Forteza es profesora titular del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación de la Universidad de las Islas Baleares. También tiene una dilatada trayectoria docente e investigadora centrada en la atención a la diversidad en las distintas etapas educativas: educación inclusiva, calidad de vida y discapacidad y formación del profesorado. Y pertenece al grupo de investigación Escuela Inclusiva y Diversidad, habiendo publicado diversos trabajos de relevancia nacional e internacional sobre la materia. También se ha dedicado a la gestión universitaria con distintos cargos y desde hace años en este ámbito es directora de la Oficina de Apoyo a Personas con Necesidades Específicas de la Universidad de las Islas Baleares, lo que para nosotros en Uniobi es ONEO, no sé si sigue conservando el nombre, pero inicialmente nació como ONEO. Por tanto, contamos con dos personas con un conocimiento y una trayectoria en inclusión y en atención a la diversidad, pues que las hace especialmente idóneas, por eso pensamos en ellas para esta conferencia inaugural. Sobre el derecho a la educación inclusiva, como derecho radical, podríamos formular múltiples preguntas, pero permitidme que os adelante un poco, al fin y al cabo soy el moderador, cuáles son las inquietudes que... lo permitimos. Gracias Gerardo. Las inquietudes que me mueven, o que nos han movido, y particularmente a mí, a contar con ellos y a tener esta conferencia inaugural. Para nosotros, los miembros del equipo de investigación, particularmente los juristas del proyecto que dirijo, es, no digo que imposible, pero difícil reflexionar sobre si existe o no un derecho fundamental derivado o derivable de la Constitución sobre educación inclusiva, sin tener una visión desde ciencias distintas de las jurídicas, como son las ciencias de la educación, acerca de qué es la educación inclusiva, ¿no? Porque si no es muy difícil construir jurídicamente ese derecho. Si no sabemos cuál es el objeto del derecho, difícilmente podremos construir normativamente el mismo, ¿no? Entonces, lo primero que quizás me gustaría es que cada uno de vosotros nos exponga brevemente para vosotros qué es ese derecho radical a la educación inclusiva, es decir, sobre qué versaría ese derecho y qué implicaría, ¿no? No sé, quizás primero Gerardo y después Dolores. Pues muchas gracias, profesor Alaez, que a partir de ahora, si no le importa, le llamo Benito, para aquello de que estamos en un contexto inclusivo, donde no conocemos las jerarquías o no nos importan mucho las jerarquías, sino el valor de los argumentos y las cosas. Perdón. Agradecer muy sinceramente a todas las personas y grupos e instituciones involucradas en la organización por la deferencia de vuestra invitación. Seguramente Dolores dirá lo propio, y de tener la oportunidad de estar hoy aquí en este contexto, en este marco, en esta comunidad autónoma, resistente,
en principio, frente a otras menos resistentes ante los avances de la iniquidad, ¿no? Yo voy a intentar ser en esta primera intervención, que espero no dure más de 5 minutos. Tengo 5 papelitos y cuando termine los 5 papelitos, a partir de todo, que fluya la vida. Que incluyen, por supuesto, una cierta primera aproximación a qué es eso de la educación inclusiva. Pero sí que me gustaría, aunque sea un poco contrasentido, antes de decir qué es también cómo está. Y yo creo que bueno, también quería decir, perdón, que me felicito, y os felicito, pero muy sinceramente, al grupo de investigación EduClin Club por vuestra iniciativa, porque es muy importante que el mundo jurista, los operadores jurídicos, que decís vosotros, pues se hayan interesado por el derecho a la educación inclusiva, dándole cavar sentido a esa expresión, que para muchos está interpretada todavía como un principio, como algo deseable, como, bueno, que estaría bien que pudiera ocurrir esto, pero no con la fuerza que tienen y deben tener los derechos fundamentales, por otra parte. Porque hoy, a tenor de lo que explican muchas organizaciones internacionales, el derecho a la educación debe interpretarse simple y llanamente como el derecho a la educación inclusiva. No necesitaría, como dice la camiseta de Dolores, que le pusiéramos ese adjetivo si realmente la educación lo fuera para todas y con todas, sin excepción. Por lo tanto, que los juristas hayáis dado este paso adelante, vosotros como académicos, otros en el ámbito profesional, como el señor Rodríguez Zapatero y muchos fiscales que están, por lo que me consta, trabajando muy seriamente en este tema, es una muy buena noticia, porque eso, no hablamos simplemente de un principio. Y también quería anticipar que siento que tal vez nosotros vamos a discrepar bastante con el tono ciertamente un poco optimista y satisfactorio que se ha percibido en la mesa introductoria. Bueno, tal vez es una cuestión de perspectiva de los que ven los vasos medio vacíos y medio llenos. Nosotros lo vemos medio lleno, pero no quiere decir, ni mucho menos, por favor, que nosotros, tengamos la verdad. Yo creo que en este momento, y haciendo un pequeño juego de palabras, el derecho a la educación inclusiva es un desecho. Desecho, dice la Real Academia Española, que es aquello que por razones diversas no cumple la función para la que fue construido. ¿Y para qué se estableció el derecho a la educación inclusiva? Y aquí ya empiezo a responder a tu pregunta. Para transformar radicalmente el sistema educativo de forma que todo el alumnado, todos los estudiantes, importen y todos importen por igual a la hora de estar en ese espacio de convivencia que llamamos la escuela común, puedan sentirse partícipes de un grupo que los valora, que los cuida, que los estima, que no los maltrata, que no es objeto de bullying. Ayer estaban las familias de una asociación contra el maltrato hablando en el Parlamento, porque existen altísimas cotas de maltrato en nuestra población escolar y, por supuesto, que aprendan. Con esa ambición de construir una transformación conjunta del sistema educativo, se le da la fortaleza, además de presentarlo públicamente como un derecho. Y digo, por lo tanto, que no es un derecho en este momento, sino está más cerca de ser un desecho, en este sentido, tal vez llamémosle simbólico, que estoy utilizando el término, y lo digo con rabia. Lo digo con rabia, pero no con resignación. No lo digo con resignación porque es que es muy difícil, es que es muy complicado, es que claro, cuando a los académicos les dan por soñar, pues se ponen a soñar cosas muy bonitas y tal, pero claro, la realidad escolar, educativa es muy distinta y eso, no. Yo lo digo con auténtica rabia, pero no resignación porque lo considere inevitable que esta situación de desecho, que por supuesto luego en el debate de algún momento podemos dar con detalles, con cifras o con elementos sustantivos para razonar. Es un derecho que tiene que ver, desde mi punto de vista, con la debilidad de las políticas públicas en materia de progreso para la transformación del conjunto del sistema educativo. No para
como voy a decir a continuación, para actuar de manera parcial e encapsulada. Por lo tanto, creo que es un momento muy importante y por eso agradezco sinceramente este foro, aunque creo que no volveré a Asturias ya, ni a otros sitios, porque es un momento de denunciar. Es el momento de denunciar precisamente cómo se está desvirtuando el concepto de educación inclusiva. En este sentido, todo es inclusión y, por lo tanto, nada es inclusión. Vais a estar jodidos porque como todo es inclusión, pues cabe todo. Cabe la escolarización ordinaria, cabe la escolarización en aulas específicas que no se sabe muy bien lo que hacen y que funcionan, cabe la escolarización en centros segregados. Alguien me ha dicho, unas amigas que tengo por ahí, que quieren construir un nuevo centro de educación especial aquí en Asturias, cuando ya en el año 94 se dijo claramente: no construyan ustedes más centros de educación especial, transformen su sistema educativo para que esto sea posible. Bueno, es un detalle. Todo es inclusión, nada es inclusión. Todo vale, todo se acepta y, por lo tanto, todo es compatible, todas las políticas, estas y las políticas específicas. Ese proceso, tal y como se está interpretando ahora, está totalmente encapsulado. Y en la mesa de presentación lo hemos vivido por parte de la Administración, en parte central, estatal, y por parte de la Administración autonómica. ¿Encapsulado en qué? En programas. Programas dirigidos para un alumnado singular, raro, los raros del lugar, sea porque tienes esto, porque tienes lo otro, porque tienes lo de más allá, porque tienes lo de menos acá. Un alumnado raro que, por supuesto, como es raro, lo puedes identificar tempranamente, clasificar, instrucciones para los servicios especializados de clasificación educativa del alumnado con necesidades especiales. De esto va, estas instrucciones, recién publicadas por la Consejería de Asturias. Clasificarlo, categorizarlo, contarlo. Por eso luego podemos ir a Europa y diciendo que tenemos tantísimo. A mí lo que Europa diga que está muy contento con lo que hace España, bueno, si ellos, es que nunca la política, es que Alemania lo diga Alemania, que tiene las políticas más segregadoras del mundo, Bélgica, Holanda, pues que diga que nosotros somos un poquito más inclusivos, pues no me hace mucha gana. No es un refuerzo muy grande, bueno, pero consuelos hay para todos. Está encapsulada, por lo tanto, para algunos alumnos raros a los que clasificamos, diagnosticamos, categorizamos y tratamos con las medidas de atención a la diversidad para tratar a los alumnos desde un enfoque claramente médico, todavía, un enfoque basado en el déficit, que pone la atención sobre lo que le pasa a los alumnos, como le gusta decir a nuestros amigos de quererlas crear la verdad, a nuestro buen amigo Calderón y a nuestra buena colega Teresa, que pone la atención en lo que le pasa al alumno y no tanto en lo que pasa alrededor. La LOE define las necesidades especiales como aquellos alumnos, me parece que dice que enfrentan barreras para el aprendizaje. Pues qué bonita definición, porque acto seguido diría, vamos a por las barreras, vamos a meterle mano a esto, al otro, al currículum, a la organización, a la evaluación, a más allá y tal, y dejemos a los alumnos tranquilos con sus necesidades de apoyo, pero ya vamos a meter aquello que les categoriza como necesidad especial, es decir, que sus recursos propios son insuficientes para enfrentarse a esas barreras. La película no es vamos a dar algún recurso más a este alumno, vamos a ver si lo reparamos, sino si lo... Y voy rápido, no me que me caliento. Ya llevo 2 papelitos, solo me quedan 3. Y tiene que ver, creo que esta situación de desecho de la educación inclusiva, entre comillas, con la debilidad crónica de las políticas de formación inicial, permanente y de desarrollo profesional de nuestro país. Todavía estamos debatiendo cómo va a ser esa nueva formación inicial, de un tipo, de otro. Está ahora mismo también en la agenda del Ministerio, pero ese mismo un informe de esos que miramos unos informes pero no otros, el informe Talis acaba de decir que el profesorado español es el que menos se siente preparado para enfrentar algunos de los desafíos que tiene, aunque está muy contento. Es un poco raro ese análisis, ¿no?
saben que no saben lo que tienen que hacer, pero están muy contentos. Pues será por algún otro motivo. Esos son datos objetivos, no me los estoy inventando. Tiene muchísimo que ver con la debilidad de las políticas de asesoramiento y de supervisión, de inspección. Si tenemos a buena parte de los orientadores en infantil y primaria dedicados a categorizar, a clasificar, evaluar, seguir a unos alumnos y hacerles sus planes individuales, pues indudablemente no pueden estar haciendo otro trabajo que sería de asesoramiento, de acompañamiento para la mejora y la innovación educativa. Tiene muchísimo que ver con la debilidad de esta mujer y con la mía, y con la tuya, y con la de Alejandro, que es con la debilidad de la investigación educativa para tener una incidencia real y seria en la política pública. No nos escucha ni Dios, salvo hoy, y lo agradezco muchísimo, que esté aquí la directora general, el subdirector general y una alta representante de la consejería escuchando, porque ni Dios entiende ni toma nota casi nunca de la investigación buena, regular, que existe, que la que existe y que puede aportar muchos elementos para responder a tu pregunta. ¿Qué es eso la educación inclusiva? Nos dejan hablar, nos tienen entretenidos, pero luego van a su bola. Y, por supuesto, también tiene que ver con la debilidad de trasladar a la opinión pública algo que tú creo que reconoces importante, que esto que estábamos hablando precisamente no es un capricho, no es un principio, sino un derecho. Y como tal derecho es un asunto de morales, de una visión moral, ética de la sociedad, donde se debe privar de igual dignidad y derechos precisamente de todas las personas. Y el último papelito no podía ser otro que decir que, a pesar de todo, uno no puede dejar de reconocer que hay muchas buenas gentes en muchos lugares del mundo, también aquí en Asturias. Mis buenas amigas y amigos de Grau, cerca de aquí a Oviedo, dan testimonio de ello, ellas en su trabajo y los centros con los que colaboran, de que es posible, efectivamente, transformar los centros de infantil, de primaria y de secundaria para intentar ser un poquito más inclusivos que ayer, pero menos que mañana. Bueno, perdona que me he ido 5 minutos más, era 1 minuto para cada papeleta, pero me he ido un poco más. Gracias. En fin, lo hacía al revés. Buenos días. Bueno, qué decir, doy las gracias también por esta invitación. Qué decir, cómo aprecio a mi colega, compañero, amigo Alejandro Rodríguez Martín, pero mucho, mucho, y por eso muchas veces estoy en Oviedo. Y me encanta, sinceramente, por las personas sobre todo, pero también por el paisaje que es tan cambiante, si lo comparo con Mallorca y nuestras islas más pequeñas que nos acompañan también alrededor. Así que es un placer estar aquí y compartir y ver personas que no veía, que somos de la misma área, bueno, a Pilar, bueno, a Rosa, a Ausi, y nos encontramos al menos una vez cada 2 años, eso es seguro, o en oposiciones, etcétera. Pero cuando ya las encuentras en un entorno como este, pues es de agradecer. Claro, y también encontrarme con Gerardo, pues, ¿qué queréis que os diga? Pues os voy a decir, porque yo no voy a enredarme, bueno, es mentira, porque luego digo que no me enredo y ya sabe Alejandro perfectamente que me enredo bastante. Pero sí que quiero comentar, no voy a hacer tantas alusiones porque ya he dicho, pensamos muy similar, no diremos igual porque es imposible, pero sí que en el trasfondo estamos de acuerdo con muchas cuestiones que ya ha planteado. Pero sí que voy a hablar, no académicamente tampoco, sino desde una experiencia muy larga. Lo digo para situarnos. Yo no estoy hablando de teoría, esto queda claro, lo digo porque nuestros alumnos siempre dicen que hablamos de teoría y no hay práctica, lo cual es falso, hablar de educación. Y en mi caso, de educación inclusiva, que es la materia que defendí para que estuvieran los planes de estudios por el tema del espacio europeo de educación superior en 2008, que estábamos todavía desarrollando, tenía que estar ahí porque si no, eran bases psicopedagógicas de la educación especial. Lo que digo es que con esta trayectoria he vivido todas las etapas. Desde la práctica, conocí a Eduardo en 1900, ojo al dato, 86, esto indica algo de, ¿no? Bueno, no diremos de qué, pues, puntos suspensivos. Exacto, mejor que no, ni dividimos ni multiplicamos, no, que igual no me acuerdo ya de eso tampoco.
Entonces, desde entonces, porque tuve que ir a aprender, me quedé con una comisión de servicios, a aprender cómo itinerar para adaptar o apoyar alumnado con discapacidad visual. Y a mí, como todo el tema siempre me ha apasionado y por eso estudié pedagogía terapéutica, y haré una mención a esto, porque menos cambios, no. Pero también tiene que haber un cambio de lenguaje, es que ya no sé cómo decirlo, y haré una mención un poco más tarde. Pero esto sí que afecta más desde la perspectiva ministerial, porque hay que cambiar la forma que tenemos de hablar de todas las personas, que al final las etiquetas están siempre. Y encima las vamos positivizando, las vamos integrando en nuestra mente y se utilizan en todas partes, inclusive con familias. Esto no puede ser. Ya basta de utilizar un lenguaje que no existe. Y yo no soy de pedagogía terapéutica. Estudié esto porque era una especialización, pero yo estudié pedagogía y esto abrimos más el abanico. Y que sigamos con estas normas o estas palabras tan horribles de PT, ALs, y yo ya no sé qué nos vamos a inventar más, ATs, y luego saldrán otros, y así. Esto solo podemos entenderlo nosotros, pero yo no quiero entenderlo, porque es que no existe la pedagogía terapéutica y no sé por qué nos empeñamos a hablar de PTs. Entre otras cosas porque las siglas solo las entendemos en según qué ámbitos y cuando hablamos de PTs con otras personas dicen ¿esto qué es? No sé qué me ha dicho, no sé si era el decano, perdón, me ha dicho no sé qué unas siglas y yo he dicho ¿esto qué es? Si yo no vivo en este contexto, las siglas a mí que me significan, no significan nada, están vacías. Por tanto, las palabras completas nos ayudan también a situarnos. Y ya no podemos decir, este niño es de educación especial o esta niña es de NSNAE, no sé qué más, porque es que es horrible si lo pensamos. Y ya definitivamente hemos sustantivado lo que sería un adjetivo, lo hemos sustantivado y hablamos de los NEAE, y dejamos siempre cuidado en las siglas, nunca ponemos alumnado en la sigla. Alumnado con necesidad específica o los NEE, los no sé qué. Bueno, he empezado casi al revés, es que me exaspera bastante todavía oír este lenguaje pues rancio, obsoleto, de hace más de 3 décadas y que también tiene que cambiar a la par, ¿no? Y esto no ha sido cambiado en ninguna ley, ni en las autonomías, que yo sepa, en la nuestra por supuesto que no. Así que, y sé de otras que tampoco. Así que empezando por ahí, que ya sería una implicación, es decir, que correspondería ese cambio, sí que quiero decir que yo no voy a definir ahora lo que es la educación especial, ya veis cómo me estoy aquí marcando una de memoria. La educación inclusiva no voy a definirla, solo será muy simple porque yo creo que ya lo ha explicado muy bien Gerardo y que todavía podríamos ir hablando y muchas horas, pero sí que diré que es mismo centro, misma escuela en definitiva para todos, misma clase, mismo patio, mismas actividades en los pasillos, en otros espacios fuera del aula, mismas actividades extraescolares, mismas excursiones y salidas, mismos viajes cuando acaba una etapa educativa, etcétera. Mismo currículum, porque esto parece que todo es el mismo, pero no lo es. Yo cuando aquí he leído, lo siento, pero voy a hacer una referencia porque también me lo he leído, en estas instrucciones y en las de mi comunidad, continuando hablando de adaptaciones curriculares, me exaspera. Me exaspera porque yo vengo de los años 80, que es cuando empieza a sacar personas libros de adaptaciones curriculares y estamos 30 años atrás. Esto no es un avance, esto es un retroceso como una catedral. Como una catedral. ¿Por qué no hablamos de apoyo, si es lo que hemos de hablar? ¿Por qué tenemos que...? Bueno, también estuve horrorizada de tantas categorías, lo siento, porque en nuestro caso, en mi comunidad, un poco no es comparación, ¿no? Porque cada uno tiene el contexto y los contextos importan. También hay una lista, pero es mucho más breve. A mí me costó mucho entender este documento. ¿Y por qué me tenía que costar tanto? Si no me costó mucho el nuestro, el de mi comunidad autónoma, que en septiembre salió a disposición para los departamentos de orientación fundamentalmente, pero haciendo referencia al alumnado de bachillerato, ciclos formativos, bueno, todo lo que implica lo no obligatorio. Y entonces dices,
ostras, bueno, han acortado, pero no hay tantas indicaciones. A mí me costó mucho leer por el lenguaje, que si lo regional, orientadores por aquí, otros por allá. Yo pensé, wow, qué cantidad de profesionales, que no lo pude mirar, cuántos orientadores y orientadoras hay en el Principado de Asturias, pero me imagino que son muchísimos, cuando tenemos una población similar y además con nosotros un tema turístico, que tenemos personas que van y vienen en las épocas que se vuelven a casa, vuelven otra vez, tenemos problemas añadidos del tema de migración, como en otras comunidades, pero es que la nuestra es muchísimo, porque en un momento dado llegamos a éramos la comunidad con más migración. Igual que somos la comunidad con más coches de Europa por persona. Esto, noticia de ayer en la SER. Dices, wow, es que estamos ya, ¿no?, del colapso total. Y el colapso está en la escuela, el colapso está en la educación, y la educación inclusiva está colapsada. Y el día que yo vi un anuncio de mi banco, porque dicen así, tu banco, y yo tengo que decir mi banco, lo cual me parece realmente también puntos suspensivos, ya era inclusivo mi banco. Yo digo, mi banco es inclusivo si me está con una hipoteca amargando la existencia. De verdad, y que además nacen de la usura. Bueno, al menos yo vi esto en las películas desde muy pequeña, las películas de vaqueros y todo esto, ¿no?, los prestamistas, etcétera. De verdad que el tema de la inclusión ya ha quedado obsoleto, debería quedar obsoleto, y hablar de educación en mayúsculas para todos, insisto, misma clase, mismo para todos. Da igual si hay una persona que tiene que estar en una clase pues echada en el suelo, no pasa nada, es encontrar las herramientas y los apoyos humanos, los recursos humanos necesarios, porque de esto seguro, y yo que he estado en Escuela de Educación Especial, Parálisis Cerebral y Afines, en la escuela ordinaria, y meto otra implicación, allí mismo, en la escuela ordinaria, por supuesto, como PT, por supuesto, porque no estudié maestros, pero nos dejaron presentar durante 3 años oposiciones, porque no había PTs. Entonces, algún reducto de oposiciones, y ya teníamos ahí en medio todo el tema de la integración, ¿no?, del 85, las pruebas que se hicieron. Así que, en este sentido, una de las implicaciones más importantes para mí es esta doble, como ya también ha anunciado Gerardo, esta doble bifurcación de 2 sistemas educativos que van en paralelo. A pesar de que haya experiencias también en mi comunidad de un centro llamado Educación Especial, ¿no?, y se sigue llamando así, pero que pasa a ser de asesoramiento y reconocimiento de esas personas que tienen que estar en la misma escuela, la misma aula, etcétera, y están asesorando abrazan una parte de la isla bastante importante, porque, si mal no recuerdo, son ya como 10 centros de educación infantil y primaria, y creo que 2 institutos. Bueno, pues esto que ha durado, están 7 años trabajando para ello, para ir incorporando progresivamente niños y niñas jóvenes que estaban en la escuela de educación especial, y se está intentando valorar cuál ha sido el impacto, porque ya lo sabemos, lo que no se evalúa o se valora, más que evaluar con datos así tan objetivos y fríos, sino más cualitativamente también, que es imprescindible, la satisfacción del alumnado, las familias en este orden, del profesorado que está interviniendo, de los departamentos de orientación, el trabajo que también tienen que comporta todos los departamentos en conjunto, no orientadores y orientadoras, sino lo que conforman las personas que conforman los departamentos. Es importante también tener en cuenta esto, ¿no? Pero resulta que ayer me comunican, antes de ayer, que han paralizado la evaluación de todo este proceso. Entonces, ¿cómo vamos a saber que eso ha sido algo positivo, que se está trabajando bien? Muchas personas implicadas, y ahora resulta que se estaba en proceso de evaluar cómo había sido esta experiencia para poder ir generalizando a otros centros de educación especial que se resisten a la transformación como centros especiales. Anda, ya sabía yo, ¿ves? ¿Cómo tú no te has pasado? Bueno, muy bien, pues ya acabo. Bueno, en definitiva, esto para mí es muy importante y ya irá saliendo. Esta bifurcación no puede ser, pero no solo es especial, esto no es lo único. Lo único es que también
me quedé un poco impactada cuando vi aulas abiertas, porque esto me recordó, cuando estaba en escuela ordinaria, mi aula era semiabierta y también se le llamaba semicerrada. Cuando vi aula abierta digo, ya no es el aula de, ¿cómo se llama?, de las unidades específicas de centros específicos. Bueno, es igual porque las siglas es que me amargan la existencia también, porque a veces ya ni las recuerdo. Entonces, claro, yo digo, aulas abiertas, ¿pero abiertas a qué? No están todas las aulas abiertas. Es adecuado también esa palabra. Que es que el resto de las aulas de donde están niños y jóvenes en nuestros centros educativos cerran la puerta con llave. De verdad, hay que llamarle aula abierta. Es que ya el significado puedes interpretar tanto que puede ser que esto, que estén todos juntos, los que son igualitos, con el mismo rasgo, mismo diagnóstico, porque ha molestado, porque molesta lo que vemos, etcétera, etcétera, tanto por hacer. Y efectivamente hemos avanzado, yo no voy a decir lo contrario porque hay escuelas, institutos, profesorado, departamentos de orientación que están en lucha continua para hacer esto una realidad y no una ficción, porque no lo es y no debería serlo ya, porque ya llevamos demasiados años siéndolo así y que no llega. Yo la LOE, bien, hizo un cambio con la LOTSE, pero yo un día lo comenté con Gerardo, la mejor ley en democracia de este país después de una dictadura de 40 años fue la LOTSE. Fue la LOTSE porque hizo una transformación completa. Nos gustara o no, porque al principio era tan ilusionante, pero es la ley socialista mejor de todas las que ha habido hasta ahora. Bueno, desde mi opinión, evidentemente. ¿Por qué? Porque la viví de lleno y de pleno en ese momento y luego ya entré en la universidad. Así que seguirá, pero hay que hablar del currículum, porque este currículum o lo cambiamos o tenemos a nuestros niños, niñas, los maestros y maestras, el profesorado de secundaria, los departamentos, todos colapsados. Currículum así, ya lo dijo Ángel Pérez hace décadas, kilométrico, es kilométrico. Los ingleses ya han cambiado esto, porque no puede ser llenar de contenidos y encima hablar de competencias, de habilidades, cuando los contenidos arrasan, van en una carretera de 300 kilómetros. Es que no puede ser. Hay que cambiar los currículums, porque tienen que ser del siglo XXI y no del siglo XVI, XVII, y ver historia antigua, no llegar a entender cómo es España y otros países del mundo, obviamente. Por ejemplo, en el siglo XX, que es tan importante porque nunca da tiempo, es lo último que se ve, etcétera, etcétera. Seguimos, no tengo nada. Ya está. Es que siempre me pasa igual. Vale, pues mejor. Gracias, Dolors. No pretendemos quitarte la palabra abruptamente, ni mucho menos. De hecho, os la voy a volver a dar ahora a continuación, porque de todo lo que habéis expuesto, tanto uno como otro, con perspectivas diferentes y con hincapié en aspectos diferentes, me queda claro que en esa visión medio vacía que compartís del vaso, de la educación inclusiva, lo que demandáis es que tendría que haber una real transformación de todo el sistema educativo, ¿no? Y esa transformación entiendo que es conceptual. Tú lo pusiste ahora sobre la mesa, ¿no? De todo lo que dices, mismo centro, mismo aula, mismo patio, mismas extraescolares, mismas excursiones, etcétera, etcétera. Lo que más me llama la atención es en lo último que hacías hincapié, que es mismo currículum. Pero yo voy a preguntaros exactamente, con algún ejemplo, qué queréis decir con eso, qué significaría eso. Y por otro lado voy a, no sé si retaros o poneros frente a un obstáculo, que es, porque esto a mí como jurista, y particularmente como jurista del ámbito del derecho constitucional, que es una disciplina del derecho que tiende a ver las normas desde la abstracción, ¿no? Me recuerda mucho a los debates en torno al multiculturalismo. Multiculturalismo o no multiculturalismo como forma, digamos, de integración de la diversidad social, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que necesitamos una norma que garantice
lo que sea. En este caso, vuestra forma de entender la transformación social que debe significar la educación inclusiva, en este ejemplo concreto con la adaptación curricular o con la transformación de los currícula. Pero eso nos lo da el derecho. Y el derecho significa, hasta cierto punto, uniformar. Porque el derecho es binario, es blanco o negro, legal o ilegal. O es así o no es así. Entonces, ¿dónde estaría el límite, digámoslo así, para vosotros? Es decir, ¿cómo tendrían que transformarse los currícula para ser inclusivos de toda la diversidad que hay en el aula y no tener que caer en los acrónimos estos, efectivamente, que no conducen a nada? ¿Y dónde estaría el límite? Porque, claro, el problema es que tenemos que conseguir, como decías tú, Gerardo, que se comparta una visión moral en la sociedad. Y yo también soy de los que ve el vaso medio vacío, porque no tenemos que focalizarnos solo en nuestra comunidad autónoma. Creo que en este elemento que tú pones sobre la mesa de ¿tenemos esa visión moral de lo que debe ser la inclusión educativa o no? Tenemos que tener en cuenta también la diversidad territorial, que a su vez ha conducido a una diversidad de políticas educativas en cada comunidad autónoma. No es lo mismo, no conozco los datos de las Islas Baleares, pero no es lo mismo Asturias, donde la proporción aproximadamente, si no ha cambiado mucho, es... Di Madrid, para animar. Exacto, en comparación con Madrid o con Cataluña, donde el porcentaje de centros escolares que son privados o concertados es mucho más alto que el que tenemos aquí. Porque, claro, el grado de cumplimiento de esa visión que pueda estar en las normas, teniendo en cuenta que hay que respetar la libertad de enseñanza como parte del derecho fundamental a la educación, pues nos puede descabalgar el asunto. Entonces serían dos cuestiones que querría que me respondierais. Por un lado, ¿qué grado de homogeneidad y qué transformación tendría que tener el currículo? Podéis poner un ejemplo simplemente, no tenéis por qué describir todos los currículos de todas las etapas, pero ¿qué transformaciones tendrían que haber? Porque a mí así a priori, desde la ignorancia, se me plantean muchas preguntas. ¿Desaparecerían las evaluaciones? ¿Deben desaparecer las evaluaciones? ¿Debe desaparecer el tránsito en etapas? Porque puestos a decir que no debe haber diferencias, que las diferencias no tienen que tener relevancia legal, y por tanto desaparezcan también en ese ámbito de la sociedad, pues mantener evaluaciones o mantener requisitos para transitar entre las etapas va a seguir suponiendo clasificar. A lo mejor no tan bruscamente o tan brutalmente como ahora, pero va a seguir significando clasificar. Entonces, eso sería un elemento que me gustaría que me explicaseis. Y por otro lado, ¿cómo podemos integrar todo esto en un sistema educativo que está descentralizado y en el que la visión de la sociedad varía de territorio a territorio por muchos factores, ¿no? Que ahora sería largo de explicar, que duran muchas décadas, pero que es así, ¿no? Bueno, quizás primero tú, Gerardo, y después otra vez Dolores. Preguntas muy relevantes e importantes. Recuerdo cuando nos pasaste una primera aproximación a esta mesa, creo, si no recuerdo mal, una de tus primeras preguntas era ¿qué ha pasado desde Salamanca, desde la declaración de Salamanca hasta aquí, ¿no? Yo creo que es importante, no hay que sacralizar nada. Luego, después de la conferencia de Salamanca, ha habido otras conferencias también de la UNESCO y de otros organismos, incluso a veces más profundas todavía que aquella, pero vamos a quedarnos con aquella. La invitación que hacía la sociedad hace 35 años era pónganse en marcha para pensar estas preguntas que tú me estás haciendo. Pónganse en marcha para ver cómo reconstruimos un sistema educativo que parta de una premisa, y es que estos de la derecha, incluida la directora general, no son normales y estos de la izquierda diversos. N, A, N, Q, N, C, TJ, TJ, Pekín, Tapatán, Patán, incluso sus colegas de juristas. Sino que cómo construye usted una escuela, cómo reconstruye una escuela que parte de la premisa de que en su aula, de infantil, de primaria y secundaria, va a tener a Tokiski. Sea alto, bajo, gordo, flaco, sea autista o no sea autista, tenga esta necesidad, que es un pedazo de desafío, por supuesto. Entonces el asunto era
pónganse en marcha a repensar eso. Indudablemente esa es una invitación fácil de hacer y complejísima de llevar. ¿Qué es lo que no ha habido? Pues voluntad de llevarlo, valentía. Dolores ha dicho, tuvimos una reforma muy buena en algunos sentidos porque transformó el sistema anterior bastante significativamente, lo de la LOCSE. Lo demás han sido sucesivas mejoras y empeoramientos encadenados, pero no ha habido una transformación coherente con este mandato que, muy chulos los españoles y el resto del mundo, dijo el derecho a la educación inclusiva de todo. Y tú sabes mejor que yo que la Constitución dice los tratados internacionales en materia de derechos serán de obligado cumplimiento. Sí, 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 los vamos a cumplir. ¿Cómo? Con el programa Pro Plus, con el programa de no sé qué, es decir, encapsulando esa ambición en a ver qué hacemos con algunos alumnos. Entonces, no sé si necesitaremos otros 40 años para que tu pregunta empiece a cobrar sentido, es decir, cómo, efectivamente, entonces, voy a lo concreto, ¿cómo tiene que ser ese currículum? ¿Cómo tiene que ser esa organización escolar? ¿Cuántos docentes hay en el aula? Siempre hago este chascarrillo, estará grabado más de 1000 veces por ahí, que dicen que en las tablas de Moisés había un apartado que decía, en la escuela, en el aula solo habrá un docente. ¿Quién ha dicho eso? ¿Dónde está establecido eso como un axioma fundamental? Un axioma fundamental desde la escuela prosista. Pero para este desafío de una sociedad diversa, ese es el esquema. Un solo docente, estructura tasada por el año de nacimiento, sin mayores posibilidades de flexibilidad curricular. Es que hemos dicho, no, eso no lo tocamos. Vale, pues no lo toquemos. Entonces no digamos que orgullosos estamos de la inclusión en España, carajo. Digamos que no lo podemos hacer, pues ya está, pues no lo podemos hacer. Y hagamos otras cosas. Entonces, tu respuesta, ¿hasta dónde están los límites? Pues que el límite sería una escuela que realmente no entra mirando a ver quién es el raro y quién es el distinto. Esta es mi escuela y debería estar pensada, financiada, con recursos, organizada, para facilitar, que no digo yo que sea fácil, esa tarea. Es así como yo lo veo. Y lo que estamos haciendo es circunloquios, vamos vueltas sobre una misma situación. Cuando decimos cómo debe ser el currículum, cuando decimos el mismo currículum, lo potente de los elementos básicos del currículum, las grandes competencias que persigues, los grandes objetivos finales que estás teniendo, pero ese camino se puede diversificar también en formas, en niveles de aprendizaje, en niveles de competencia. En algunos países, esos niveles de competencia, tú puedes estar estudiando cosas muy complicadas de física, de lengua, de historia, y puedes estudiar a un nivel competencial muy complejo, saber razonar, pensar, innovar, cambiar, traducir, y lo puedes trabajar a niveles muy básicos de un cierto conocimiento. Bueno, pues eso es hablar de un currículum, no igual en el sentido de que todos los niños van a aprender los mismos contenidos, etc. También has hablado de ¿cómo nos metemos mano a la evaluación? Pues buena pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ponga usted a trabajar a sus investigadores, ponga a trabajar a la sociedad civil, ponga a trabajar. Necesitamos una evaluación como tenemos. Todos los países en el mundo mundial evalúan como España, dan un certificado en función de una evaluación acreditativa. Pues me parece que no. Entonces, bueno, esto es muy gallego, ¿eh? Tú me haces una pregunta y yo te contesto con dudas. Está bien. Está bien. Pero eso es lo que esa era tu primera pregunta. ¿Qué nos dijo Salamanca? Que se pongan en marcha. Y sí, hemos hecho así, hemos dado unos pasos importantes, hemos avanzado, claro que hemos avanzado. Pero luego, al llegar a un punto, hemos dicho, uy, qué difícil, la secundaria. Uy, 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 uy. ¿Quién me decía? Una buena colega que está aquí sentada, que no la voy a señalar para que la inspección no le ponga nota. ¿Algún profesor de un instituto que ella conoce, de oídas, que nunca había trabajado con un chaval con necesidades especiales, tal y como? ¿Por qué? Porque se lo soltaba la PT de turno, que por cierto estaba muy a gusto teniendo al chaval en su aulita, y aquí paz y después gloria. Entonces, pues de eso va, de ver cómo en algún día vendrá alguien con valentía para empezar un proceso de transformación acorde con lo que hemos acordado, que es queremos esa escuela que no diferencia por características, sino que es abierta, diversa. Eso se llama pagarse la misma moneda. No, que
que se lo pasaba porque digo que no controlo nada de tiempo, pero... Te toca. Vale. Dolores, por favor. La siguiente empiezas tú, ¿eh? No, porque si no hablo demasiado. Bueno, esto del currículum. Voy a poner un ejemplo, ¿no?, que vivo muy de cerca y veremos cómo... Ay. ¿Veis cómo me olvido? Necesito apoyos siempre, en tiempo y en todo. Bueno, que voy a poner un ejemplo que vivo muy de cerca. Es real, por tanto, no me estoy inventando ni una coma, ni una. Bien. Un niño que empieza en la escuela de infantil y primaria, pública, por supuesto, que es la única que puedo defender, y pienso que los concertados ya deberían ser públicos 100%. Esto para empezar. Porque sería la única manera, de empezar algo de transformación. Vale, entonces este niño ya es catalogado, bueno, catalogado porque es como un catálogo, de verdad, es que es un catálogo de tantas carencias, y digo carencias por decirlo flojo, es un desastre de diagnóstico, de verdad, sobre todo cuando tiene que hacer el paso de la primaria a la secundaria obligatoria, instituto público más cercano a su vivienda, que es lo que debería ser, y así tendríamos a nuestros jóvenes mejor cuidados, mejor acompañados, y no familias que viven no sé dónde, pueden elegir todo su centro por motivos los que fueran y colapsar todo a horas puntas. Es decir, que todos los problemas que van surgiendo de no haber hecho una política adecuada de lo que era en el principio, ir a la escuela de tu barrio, acompañar a los pequeños, ¿no?, que pudieran ser más autónomos, etcétera. Bueno, esto Tonucci sabe muchísimo, las ciudades educadoras, en fin, que era necesario. No hace falta tener tanta policía por el mundo, somos los adultos que acompañamos estos procesos. Pero este niño en concreto, con un TOC, trastorno obsesivo compulsivo, por quien no puede entender este TOC, que yo lo entiendo porque lo he tocado bastante. Un TOC, hiperactividad, casi todo negativo, pero tiene muy buena voluntad y se esfuerza mucho. Este diagnóstico era horrible, diagnóstico que se va a un centro de educación secundaria. Estoy hablando de hace muy poquitos años, ¿eh? Se va a un centro de educación secundaria y ahí queda el diagnóstico. ¿Cómo creemos que las personas que reciben este diagnóstico van a reaccionar? ¿Cómo acaba este niño en la secundaria obligatoria? Y entonces ya es un adolescente, está en ese tránsito y todo eso, porque todos pasamos por ese tránsito, no solo algunos o muchos, todos y todas. Por tanto, en ese momento, diversificación curricular. Bien, ya estamos. Venga, el circuito que se va para acá, para allá. Algo que salió con la LOTSE, insisto, no se la han inventado ahora, 30 años atrás. No se evaluó suficientemente el impacto de la diversificación curricular. No tanto. Pero fue una propuesta que en aquel momento, bueno, tenía unos fallos enormes, tenían que ser alumnos motivados para aprender, pero que no habían tenido, parecía que la culpa era de los alumnos, porque me acuerdo perfectamente porque estaba haciendo mi tesis doctoral y había diversificación. Y estuve hablando muchísimo con los docentes de secundaria, con la ESO ahí en marcha, ¿no?, con todas las penurias que comportó de cambios, aunque sí que se transformó. Bueno, pues acaban en diversificación curricular. ¿Y dónde se va? Por supuesto, ¿dónde se va a ir? Menos mal que a la formación básica no, porque a mí que me digan de qué sirve esto en el mundo laboral y en la vida cotidiana. No lo sé, porque no he leído, no puedo leer evaluaciones o datos más también cualitativos de satisfacción, no solo estadísticas de cuántos hay y no hay. Y luego se va a una formación de grado superior, donde está ahora, de grado medio, perdón, por el interés que tiene en informática. Primera cuestión, frase de un profesor el primer día, no, el segundo. Primero era bienvenida, casi no hacen nada, vuelven a casa y al día siguiente. Y le dicen, niño, venís de aquí a hacer este ciclo formativo de grado medio, pero porque no os han enseñado nada en la secundaria. Un centro concertado, lo diré más, cooperativa de enseñanza.
Bien, entonces tú dices, esto es como hay que dar la bienvenida al alumnado que va a diversificación, y hay otros cuantos que han ido a diversificación. Le dices que no habéis aprendido casi nada, porque ya no se acuerdan de multiplicar y de dividir, tienen que hacer cosas de estas de redes, etcétera, todo lo que comporta un ciclo formativo relacionado con las tecnologías, ¿no? Bueno, y luego, por otra parte, no saben hacer un Word, no lo utilizan casi el Word, no lo saben configurar para que el escrito sea más rápido, cosas que son habilidades para la vida cotidiana, habilidades para cualquier estudiante que va a entrar en la universidad, habilidades que son, no sé si competenciales, pero que sirven al menos para seguir avanzando. Ahora están perdiendo un tiempo en cómo hacerlo. Bueno, alguien tendrá que ayudarles, pero en definitiva lo que digo, que estas trayectorias acaban como acaban y encima seguimos con esa historia de que hay alumnos que han pasado por ser alumnos con NEE, cuidado con NEE, que no lo sepan, necesidades educativas especiales, y no nos hemos enterado suficientemente, y estos alumnos acaban como acaban. Y veremos cómo acaban los ciclos formativos de grado medio, porque a veces hay un lenguaje tan específico y eso que han trabajado ya con Chromebooks y no sé qué, pero bueno, para tener un aula digital, porque luego el trabajo real del alumnado les falta todavía autonomía, etcétera, etcétera, cuando le pones un ordenador. No estoy generalizando, digo, estoy hablando de un caso, pero un caso que se repiten en otros contextos. Y aquí está la situación, insisto, de las diversificaciones. Por tanto, el currículum no puede ser tan largo, porque hay cosas principales de estos momentos que no se introducen. Es más de lo mismo. Y además con un problema enorme. Yo que trabajo muy directamente con el tema de la postobligatoria, es que realmente es algo muy serio que deberíamos plantearnos en todo el país, porque tenemos unos niveles de estrés y de malestar general en nuestros jóvenes, chicos y chicas, que es tremendo, es un tema verdadero de salud, cuando quizá mucha causa está en la educación. El estrés que van acumulando, la exigencia de contenidos, porque vamos a reírnos, competencial el bachillerato con un decreto que sale, el decreto que, lo siento, pero aquí me exaspero más. Bueno, ese decreto que sale en junio de 2024 hizo que nuestro sistema educativo estallara por todas partes. Y entonces nos la metieron cruzada, porque tenemos muchas comunidades que compartían, pues esto, la prueba única de acceso a la universidad, etcétera, etcétera. Y entonces, casi, esto no llegó a su fin, sin tener en cuenta los contextos, como si fuera lo mismo hablar de Asturias que de Islas Baleares, o de Madrid y Barcelona, incluso como ciudades grandes. No era posible. Pero a mí lo que me preocupa muchísimo, y esto es una discapacidad, no me gusta el nombre, pero sí que están en entornos que discapacitan sí o sí, porque son alumnas, lo digo por orden de número, alumnas y alumnos con unos estados que ya, dices, flipante, 17 años, 18, con depresión, ansiedad, falta de regulación, ¿no? Son muy vulnerables, tienen una debilidad ahí que hemos provocado, es que hay una parte que la hemos provocado, lo siento, hay otras que no, pero esta sí, en el sistema educativo. Plantémonos algo con esos currículums de contenido, que ya mi nombre no importa. No, sí, ya me caí. No, sí, gracias. Pero en definitiva, disculpa solo, no más, sí, se ha caído, pero es normal, porque hay tantos niños y niñas que se caen en el sistema, independientemente de estadísticas. Hay niños que salen del sistema educativo sin haber aprendido o aprendido muy poco. Y, entre otras cosas, a socializar, a relacionarse, etc. Gracias, Dolors. Yo creo que, lo decía Gerardo, debéis tener antecesores gallegos ambos, porque casi me habéis respondido con más dudas y preguntas. Nos tienes que volver a invitar. Os volveré a invitar,
Bueno, para intentar mantener el programa, yo creo que ahora, y eso probablemente les dé oportunidad a hacer algún comentario más, vamos a daros la palabra a las personas del público que queráis formular alguna pregunta a los ponentes y que ellos puedan responder. Por favor, os ruego que seáis breves en la pregunta. No se trata de un monólogo de quien toma la palabra, ¿de acuerdo? Creo que hay una persona, una mujer aquí en... A ver si... Espera que te pasen el... Te van a pasar un micrófono y ahora cuando te lo pasen... Sí, hola. Os pregunto si creéis que debería haber un pacto de Estado por la educación. Respuesta rápida. Of course. ¿Tú también eres gallega? Pues pregúntaselo aquí a la directora general, que bueno, no solo a ella, ¿por qué? Porque no lo sé, nos interesa. Antes ha preguntado Benito sobre este Estado autonómico que tenemos, que configura un elemento más de complejidad, con todas sus fortalezas, pero también con sus debilidades. Estoy seguro que la directora general está asfixiada siempre ante las ganas de hacer cosas y toparse luego con unas administraciones autonómicas, algunas de ellas que saben que estarán esperando a que ella diga A para que ellas digan Z. No porque lo A sea bueno, malo, regular, sino porque lo ha dicho A ella. Y estará esperando que lo diga ella y viceversa. Y tal vez viceversa. Entonces, eso entra dentro de nuestra complejidad del Estado autonómico, de nuestra debilidad de entender la política pública como algo más partidista que otra cosa, pero eso nos llevaría a un debate... Claro. Una ley de educación no sabes si es buena o mala hasta que pasan los años. Entonces, en 3 y 5 años no se sabe. Porque es compleja también introducir una nueva ley, entonces eso desde un punto de vista también parlamentario, jurídico, necesita un largo tiempo de gestación. Sabemos que la LOLOE, una de las debilidades con la que empezó es que no tenía presura, estaba premiada para deshacer algunos cambios muy lesivos, todavía más, de la anterior ley, de la LOCE, y por lo tanto era urgente no volver a poner en marcha toda la maquinaria de repensar el conjunto, como nos dijeron en Salamanca, el sistema educativo, sino de paliar algunas dificultades, introducir algunas mejoras. Me gusta el logo del grupo de investigación de esta brocha. Mira por dónde, porque me parece que eso es lo que estamos haciendo, dando brochazos, estamos repintando el sistema. Pero no, debería ser un pico y una pala, que rompa el sistema, pero lo estamos repensando. Me gustan más las piedras, pero la brocha es... Entonces, había urgencia y no se hizo. El siguiente gobierno se topará con lo mismo, si no tiene mayoría absoluta, pues entonces no querrá meterle mano y solo quitará algunas cosas. Bueno, ya lo ha dicho, por ejemplo, el Partido Popular ha dicho claramente, ha llevado una propuesta de ley al Parlamento para decir que se quite la disposición adicional cuarta, no por progresista, sino para que dé cabida de nuevo un sistema binario de inclusión sí, especial también. Y en el momento en que tengas abierta la puerta de la especial, llámale como quieras, se acabó la transformación del sistema, pasará lo de este instituto de secundaria, que entonces los profesores dirán, pero hombre, claro, por Dios, ¿dónde va a estar este niño mejor que en manos de una PT de esta categoría, con esta experiencia? Por Dios, por la patria y el rey, que lo lleven con ella. Bueno, es por aclarar un poco esa cuestión desde el campo que me incumbe. Claro, ¿por qué no hay un pacto de Estado? Yo le digo muchas veces, y os lo digo a todos los que estáis en esta sala, que presupongo, por los aplausos que les habéis proferido a los dos ponentes, que son más que merecidos, por supuesto, que compartís una visión del mundo muy semejante a la que ellos dos han puesto, pero que tenemos que intentar no mirarnos en un espejo trucado.
Eso es algo que los que compartimos, yo me sumo a que comparto la visión que tienen Dolors y Gerardo, hacemos muy habitualmente, que es mirarnos en un espejo trucado. A mí me gustaría tener algún kilo menos de los que tengo, tener un poco el pelo un poco menos blanco, tener algunos años menos, pero tengo la edad que tengo. Entonces, si me miro en un espejo, tengo que verme como soy ahora. Y como sociedad tenemos que hacer eso mismo. Entonces, claro, para que haya un pacto de Estado, tendríamos que tener una sociedad diferente. Tenéis que tener en cuenta que hubo 3 preceptos en la Constitución que costó mucho aprobar y en los que hubo más debate constituyente. Y uno de ellos fue el artículo 27, el dedicado a la educación. Inevitablemente, pues no hemos superado ese estado, digamos, de divergencia en la manera de entender cuál debe ser la visión moral, como decía Gerardo, con la que tenemos que contemplar la educación. Si transformar o mejorar la calidad de las categorías que ya existen. Y me temo que siga habiendo esos 2 planteamientos en la sociedad y en los políticos. Entonces, claro, conseguir un pacto de Estado por la educación requeriría homogeneizar, casi lo contrario de lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Porque la diversidad la queremos mantener solo en las aulas, pero no en la ideología. Entonces, claro, las ideologías son diversas, inevitablemente, y unas van más a favor de la diversidad y otras menos a favor de la diversidad. Entonces, conseguir un pacto de Estado, pues quienes están en las administraciones educativas saben que es difícil, que no es fácil, y que es consecuencia de que no todo el mundo ve las cosas como supongo que las vemos. No sé si el 100% de los que estamos aquí, pero un porcentaje muy elevado de los que estamos aquí. Estoy de acuerdo contigo, ¿Más preguntas? Sí, perdón. ¿Por aquí? Sí. Hola. Bueno, muchas gracias por la presentación. Me llamo Francisco, estoy trabajando en el equipo regional en la unidad de altas capacidades y me ha parecido muy interesante el formato y el debate que habéis organizado y bueno, me parece muy enriquecedor, ¿no? Yo me parecía que tenía que plantearlo, a ver si podríamos hablar de ello, ¿no? ¿Están realmente de acuerdo todas las instituciones con la escuela inclusiva? Es decir, es algo que se da ya por hecho, pero ¿existe realmente un acuerdo por esta educación inclusiva? Y si es así, porque estoy viendo que están saliendo muchos, desde hace muchos años, ¿verdad? Pero están saliendo muchos programas de atención a la diversidad. Y hay muchos programas de atención a la diversidad que pueden ser o no entrar dentro de esta formación de escuela inclusiva. Entonces yo, así a nivel breve, quería preguntaros si para evitar el ruido, para evitar el sesgo dentro del concepto, como diría Kahneman, podríamos encontrar unas escalas de valoración de dichos programas para saber si son o no inclusivos. Y en función de esas escalas de valoración de la inclusividad de esos programas, pues dotarlos de medios, dotarlos de recursos o no. Entonces yo lo que os preguntaría es hasta qué punto podríamos llegar a realizar una escala de valoración de dichos programas y qué ítems o qué conceptos creéis que debería de incluirse esas escalas de valoración para llevar a cabo esos programas de atención a la diversidad. Muchas gracias. Voy a decir una frase. Muchas gracias por la pregunta, pero lo que habrá que ir con mucho cuidado, evaluar siempre es necesario, pero insisto, no solo estadísticamente, sino cualitativamente, porque los niveles de satisfacción no se pueden medir así por números, no somos números las personas, somos otra cosa, ¿no? Entonces, digo yo, si esas herramientas de evaluación lo que van a hacer es colapsar más lo que pasa en los centros, equipos directivos, profesorado, alumnado, familia, la comunidad educativa, la verdad es que es mejor replanteárselo. O son cosas que no aumenten la burocracia en los centros y no tienen tiempo ni de reflexionar juntos, aunque crean en una cultura colaborativa que es sumamente la clave para avanzar en la inclusión. Y la verdad, ya más cosas que evaluar, y la calidad y no sé qué, y la inspección que te exige y el otro que también, y luego no sé qué. Habría que pensarlo muy mucho. Yo no puedo dar ahora una respuesta de decir sí, sería lo suyo. Ahora, hay programas que deberían mínimamente evaluarse, porque continúan eternamente y no sabemos si realmente han satisfecho las necesidades, intereses, motivaciones por las que surgieron o porque están realmente
apoyando lo que sería la inclusión. La inclusión quiere decir, ya es que el tema de atención a la diversidad también está muy manido, ya quizá hay que quitarlo, es que es tan obvio, y hablar siempre de lo obvio, que no hay dos personas iguales, es tan repetitivo que dices ya también, ya basta, ¿no? Esto es de los 30 años atrás. Así que, bueno, mientras no colapsen podemos hacer cosas y con mucho cuidado, sobre todo de no colapsar a las personas que sí creen en la inclusión, que están en los centros trabajando muchísimo, con mucho esfuerzo, con muchas resistencias, con muchos ataques frontales muchas veces. Bueno, y evaluemos lo que es necesario, pero con recursos, no que lo hagan los demás. A mí, si me permitís un minuto, primera pregunta, ¿está clara la educación inclusiva? No. Punto. Ahora empieza a preguntar por ahí, a estudiar, ¿por qué no? Segundo, ante tu reflexión sobre lo de las escalas, que comparto lo que te acaba de repensar también Dolores, yo diría, ¿los derechos humanos se evalúan? Los derechos humanos se cumplen y se evalúa si existen las condiciones para el cumplimiento de los derechos humanos. Cuidadito, cuidadito con que venga el equipo de investigación a decirme si es mejor o peor la educación inclusiva que la no inclusiva. ¿Es mejor pegar mucho o pegar poco a las mujeres? Los derechos se cumplen y se hacen cumplir, punto. Otra cosa distinta es cómo evaluamos para mejorar los contextos, las realidades donde existen todavía una visión deficitaria de esos derechos, o una realidad deficitaria. Pero cuidadito, cuidadito con el difunto de mi abuelico, que decía el tebeo, no vaya a ser que entremos en pronto a decir, bueno, es que como es tan difícil, tan complicado, tan no sé qué, vamos a repensarlo, porque como abramos la puerta de repensarnos los derechos humanos, creo que vamos por mal camino. Sí. Tenemos tiempo para una última pregunta. Sí, allí creo que hago aquí. Sí, perdón. Buenos días. Bueno, yo en primer lugar me gustaría agradecer a Gerardo y a Dolores ese discurso disidente más que ponencia, ¿no? Porque se agradece que esas voces disidentes estén en estos contextos y que rompan un poco con esa idea de que todo está bien, de que cada vez la educación es más inclusiva, porque efectivamente, como habéis dicho, yo sí creo que hemos avanzado en algún terreno, pero en otro vamos para atrás. De hecho, bueno, pues las aulas específicas están aumentando, eso quiere decir que vamos para atrás. Entonces, bueno, como digo, más que una pregunta es una reflexión en alto y una opinión. Me ha gustado la manera gallega en la que Gerardo ha respondido a Benito cuando le decía, ¿cómo lo hacemos, no? Decía él, bueno, pues tendremos que ver, ¿no? No le ha dado una respuesta concreta. Efectivamente, no es una respuesta gallega, es una respuesta humilde. Es que él no tiene la respuesta está aquí. Está en la ciudadanía, está en el estudiantado, está en las familias y eso es lo que tenemos que hacer. Para hacerlo, lo único que hay que hacer es escuchar, que no lo estamos haciendo, no estamos escuchando a los alumnos, no estamos escuchando a las familias. Tenemos que escucharlos más, también a los profesionales, pero, por supuesto, la única manera de que se produzca este cambio es escuchando y implicándose y creando, ¿no? Como decía un poco lo que da nombre a ese movimiento que decía Gerardo que llevamos, que es el de querer esa escuela inclusiva es crearla, no hay otra forma. Y un poquito también en respuesta a lo que decía el compañero Francisco, que exigía algunos ítems, ¿no? para saber qué propuestas eran inclusivas o no. Yo creo que hay un ítem que es fundamental. En eso que estamos proponiendo, ¿están incluidos todos los niños y niñas? Ese es el ítem. Es decir, todo lo que se salga de ahí y todo lo que se salga, bueno, no solo me refiero a la presencia, sino a que participan, a que aprenden, ¿no? Realmente, todo lo que se salga de ahí no es inclusivo. Es decir, inclusivo solo es aquello que contempla a todos y a todas con nuestras diversidades. Entonces, sí reivindicar
que es verdad que se están haciendo muchas prácticas hoy día que se están denominando inclusivas y son prácticas segregadoras y excluyentes. Dejemos de utilizar ese término porque lo estamos, como en muchos foros habéis dicho, ya no vamos a hablar de educación inclusiva, vamos a hablar de educación porque se está utilizando para fines que no son. Es decir, queremos sociedades inclusivas, pues vamos a hacer escuelas inclusivas donde todos los niños y niñas tengan la posibilidad de estar, participar y, desde luego, de aprender. Muchas gracias. Una ultimísima pregunta. Ahí arriba a la izquierda hay dos personas, cualquiera de las dos. Esta mañana maravillosa que he venido de Gijón, me llamo Adela y estoy llevando a la Asociación Gitana de Gijón. He aprendido a hacer el café de puchero un montón, a cocinar una barbaridad. ¿Por qué? Porque quería que mi pueblo, mi gente, tirara por la educación. Porque es la base, los pilares para que una persona se forme. Gerardo, tú has dicho lo de la brocha. Te voy a decir que lo de arriba, educación, no inclusión. No, que no nos quiten los derechos de formarnos. ¿Entiendes un poco? Mira, llevo 20 años por los colegios haciendo café de puchero para que nos vean. Hemos pasado. Y como en esta mañana no me quiero ir de aquí sin decir a los profesores que están aquí, las maestras, que parte tienen mucha culpa, y lo siento, me llaman mala porque digo las verdades. Cuando un niño hay una necesidad en primaria, porque el niño se tiene que formar en primaria para que vayan a los institutos y no se queden 6 horas sin saber leer ni escribir porque no las han formado. Eso, no por el hecho de ser gitano. Todos nacemos iguales, todos somos personas y que no nos rompan nuestros derechos. Nos tenemos que apoyar mucho, mucho unos a los otros porque estáis cambiando el sistema de exclusión, exclusiva. Yo diría, educación es un derecho y que aprendan a llevarlo mucho mejor. Hay gente que se quita a niños la vida porque ven que ir al colegio les presionan tanto, no les dan el valor que tiene un niño en un centro y los profesores están para observar a esos niños. Tenéis el caso hace poco que ha salido en el periódico, ¿no? Pues mi nieta, que me tocó a mí, que fui al número 1, que lo digo ahora, que nunca le he dicho, la acusaron de robar una cartera. Pasó por la comisaría, por Fiscalía de Menores, y tuve que ir allí con ella, y no fue mi nieta. Mi nieta sabía quién había cogido la cartera, pero no quería ser la chivata porque luego la maltratarían. Mi nieta se ha quedado sin ir al cole. ¿Te dais cuenta lo que pasa? ¿Qué sistema es este? ¿Qué hay? ¿Por qué el ser humano nace desnudo y no se lleva nada? ¿Por qué la humanidad no implica más? Y eso es lo que quiero decir. Soy voluntaria de un instituto que es el mejor de toda Asturias, sin despreciar a ninguno, porque está un equipo ahí empujando, los directores, los profesores, para que los niños no tengan problemas. Y quiero decirte más. En mi casa tengo trabajadores sociales, auxiliar de farmacia, soldadores, trabajadores. Y todos los gitanos no somos malos. Algunos los hay malos, pero hay otros que tenemos muchos valores. Y con esto no quiero ser agobiante ni nada. De verdad te lo digo, si todos colaboramos, y ahora vamos teniendo muchos de afuera, y no importa dónde vengas, porque Dios hizo el mundo sin barreras ni fronteras, las pone el hombre. El hombre por sí mismo, somos muy malos, lo siento, Gerardo, y a los demás. Bueno, solo por apuntar una cosa, que me gusta mucho el título que tenía la ponencia, que es lo de el derecho radical, ¿no? Yo creo que estamos en ese punto y no se puede poner la cosa en otro lugar. O sea, o es educación inclusiva o no lo es.
Y los resultados lo están diciendo, y esta sociedad como va mal, y no podemos mirar si le gusta más o menos, porque hay derechos que son derechos humanos básicos como estos. Entonces, como los resultados no son buenos, que ya lo sabemos, vemos la cantidad de gente que se va quedando fuera, vemos que la sociedad no está cohesionada, y este sistema hay que transformarlo sí o sí, y por el bien de todos y todas, no solamente de los alumnos y alumnas, también del profesorado, que lo está pasando fatal, y entonces dejar ya de estar enganchados en la queja de todo lo que va mal, y cada quien, desde el lugar que nos corresponde, ya sea profesores, ya sean familias, ya seamos entidades, sea quien sea, tenemos una labor que hacer para transformar esto. Tenemos que juntarnos y cada uno hacer lo que corresponde, pero desde esa visión radical, no poniendo paños calientes, porque esto no tiene arreglo. O sea, esto hay que hacer lo que hay que hacer, que es una educación de verdad. Gracias. Sí, Dolors. Ahora sí que seré breve. Bueno, no, solo quería decir, a raíz de que se me había olvidado, lo de radical, un derecho radical. Bueno, es que los derechos tienen que ser radicales, porque la palabra raíz, que es latina, absolutamente latina toda ella, es de raíz, es que viene de ahí. ¿Y dónde están las raíces? ¿Dónde están las raíces? Pues miremos el árbol de Buziańsko en el Index for Inclusion, está clarísimo. Si no hay raíces, no hay árbol. Pero ¿cuáles son las raíces? Porque a veces no las hemos ni pensado bien, ¿no? Y aquí nos estamos dejando... Yo es que se me ha pasado volando, pensaba que había más tiempo, pero en serio, es que hay cosas que no hemos tratado, porque hay temas estructurales que no dependen de la escuela. Bajar ratios no dependen de las escuelas, pero estoy segura que hay aulas que el profesorado está tan agobiado con 30 criaturas de la ESO, que además han tenido una formación, y ya me meto en nuestro terreno directamente, la formación del profesorado de secundaria. Bueno, es que es para tratarlo trozo a trozo lo que hay que cambiar, porque ahí es supremo el cambio. Infantil y primaria también. Ahora, lo de la ESO merece otro tipo de seminario. Quiero decir, un seminario repetido, Alejandro igual nos pega un corte así, pero que sí, que es una etapa muy compleja y que no se tuvo en cuenta para nada toda la transformación. Y ahora que ya hay CEIPs, eso, vamos a ver, porque nuestra comunidad está creciendo, porque esa ruptura tan grande que se hizo de los 14, ¿no?, que bajamos a 12 y pasamos a 16, de 12 a 16, hay alumnos que está clarísimo, sobre todo, no digo en todas partes, pero en muchos contextos donde se han situado en Baleares, es que eran necesarios darles continuidad, porque en un instituto hubieran caído 20 veces, como ha dicho la mamá, que ahora no me acuerdo el nombre, Adela, perdona, como ha dicho Adela, es que se caen, van a un instituto y van a caer segurísimos, que ya es tan fácil preverlo porque ya vemos cuál es el contexto del centro, y encima con cambios continuos de profesorado que se mueve, noveles que no han aprendido suficiente, el máster que tenemos no profesionaliza, pero no solo no profesionaliza, es que hay que ser muy serios. Tenemos experiencias de otro tipo en el entorno europeo de formación de profesorado, de infantil y primaria y secundaria. Ya sé que estamos en proceso. No sé si va a llegar esa transformación de la formación inicial, pero es más que necesaria. Cuando hicimos 2009 los primeros planes de estudio adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, no teníamos ni idea de esto y pasábamos de 3 a 4 y con un máster de secundaria teóricamente profesionalizante. Desde mi punto de vista, solo es mío y exclusivo, yo me fui del máster porque no quería formar parte de ese fraude. Lo siento, me fui porque no quería. Y así me pasó. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha ido y tenemos que hacer una pausa hasta las 12 para continuar con el programa de la jornada. Lo primero, quiero agradecer muy sinceramente tanto a Dolors como a Gerardo sus intervenciones, la viveza con la que las han realizado, y a todos ustedes pues su participación en esta conferencia inaugural. Los que queráis continuar, a las 12 seguimos. Gracias.